están? Bienvenidos este miércoles 1 de marzo aquí a la UNAM Responde. Comenzamos un nuevo mes en este espacio universitario con el compromiso de seguir compartiendo con ustedes las voces de los científicos, de los académicos, de investigadores, de estudiantes y de todos aquellos que desde esta comunidad construyen o intentan construir mejores sociedades. Y bueno, el día de hoy sabemos que es el día de la cero discriminación, que la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en referencia a las personas que viven con VIH y que bueno, ha ido encontrando eco en otros sectores vulnerables. Este es el tema de nuestra entrevista. Acompáñenos durante los próximos minutos. Este año el lema del Día Cero de la Discriminación es despenalizar salva vidas. De acuerdo a la ONU-SIDA, es importante para los grupos vulnerables vivir con dignidad, siendo productivos y sin miedos, accediendo además a una calidad de vida y teniendo acceso a medicamentos en caso de necesitarlos. Y bueno, para entender mejor este lema y la importancia que tiene en todos los ámbitos y en todos los contextos, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, es importante hablar de este tema y para ello nos acompaña aquí la doctora Kenia Sánchez Cepeda, quien es académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, quien nos ha acompañado en otros momentos para entender estos temas que a veces los entendemos como individuales y resultan siendo muy colectivos. Bienvenida, Kenia, aquí a la UNAM Responde. Gracias, Rosa, pues igualmente agradecida por tocar este tema que efectivamente es una parte importante en la cultura. Pues comencemos por ahí. ¿Por qué es importante esta iniciativa y cuáles son los objetivos de un día o de los varios días que van en este camino? Sí, regularmente la Organización de las Naciones Unidas como organismo supranacional tiene esta como calendarización, ¿no? Este cronograma de días mundiales, de días internacionales conmemorativos para seguir haciendo hincapié, trabajando por algunas banderas, ¿no? Que tiene que ver con una agenda pues muy específica, que es el trabajo por los derechos humanos, ¿no? Y en este muy específico, que es la parte de la discriminación, que como tú bien comentabas ahora, surge por un movimiento muy fuerte de personas que fueron detectadas con VIH, este virus de síndrome de inmunodeficiencia humana, pero que eso generó, digo, más allá de la cuestión biológica, generó restricciones muy fuertes, sobre todo en la parte laboral, y obviamente pues esta segregación, este estigma que también se monta en personas que tienen alguna enfermedad en específica, que ahí ya sale el miedo hacia el virus, lo biológico, que recientemente también podría tenemos ser comprensible una en algún memoria, sentido, ¿no? pero implica Claro. otros factores que no podemos dejar de lado. Claro. ¿Cómo entender, cómo definir lo que es la discriminación en este contexto tan amplio y tan extendido que no solo afecta a un grupo determinado de personas? Claro, mira, quizá en un concepto formalista, ¿no? Podría decirse que es cualquier distinción que causa o que genera restricciones en el acceso a libertades y derechos, digamos, claro, más formalista, ¿no? Pero sin duda alguna la discriminación tiene un impacto en el no reconocimiento de la dignidad humana, pero efectivamente no es una cuestión que se quede de manera personal en cada persona, sino que va generando culturas violentas, que va generando estas culturas de segregación que exacerban también las cuestiones xenofóbicas, las diferencias, ¿no? O sea, es unas sociedades que hacen más hincapié en las diferencias más que en las cosas que nos hacen comunes, ¿no? Eso a mí me parece que es algo muy relevante, y la importancia del trabajo de la no discriminación y del trato igualitario, ¿no? En su versus, digamos, ¿no? Háblanos de esto. ¿Cómo se ha ido transformando este concepto a partir de lo que ya nos mencionabas, que es bueno este pronunciamiento de la ONU por estas personas que padecían o que padecen VIH y las restricciones que ellos vivían, y cómo se ha ido extendiendo a otras realidades que no tienen que ver con cuestiones médicas, que tiene que ver hasta por la forma en la que nos vestimos, que ha ido tocando distintos factores, y además el porcentaje de personas discriminadas
va en aumento. Sí, y otras más subjetivas, Rosa, o sea, están las que son visibles, ¿no? Claro. O las de tipo fisiológico natural, pero también están las otras, las subjetivas, ¿no? Por tu creencia religiosa, por tu opción política, ¿no? Y mira, yo diría que hay dos cosas muy importantes. La primera, cómo ha ido evolucionando, como bien tú dices, bueno, está en el centro efectivamente que cualquier distinción que impida, que restrinja, ¿no? Que niegue acceso a derechos y a libertades, pues ahí por supuesto hay un ejercicio de segregación, de exclusión, de marginación. Ahora bien, está toda una tipología más amplia y ahí yo retomaría algunas ideas más latinoamericanistas, ¿no? Hay como estos constructos que les decimos, ¿no? Un constructo de forma de pensar la vida y las sociedades que se imponen, para no decir hegemónicamente, pero digamos que se imponen como un estilo de vida, como una forma de cómo mostrarse hasta al mundo, ¿no? De cómo ser o cómo ejercer un rol en la vida. Y, por supuesto, también se habla de quienes quedan fuera o dentro de un sistema económico, por ejemplo, ¿no? De ahí que la discriminación efectivamente también dice por raza, es decir, por tu color de piel, por tu origen, por el género, ¿no? Claro. Estos roles de género que también tenemos muy asignados. Ahora también un tema muy reciente, la autodeterminación de la identidad de género, que también es un tema, ¿no? Y claro. La otra, la que cuestión... tiene que ver con libertades y diferencias, básicamente. Claro, sí, con la opción de poder, cuando decimos que restringe acceso a derechos y a libertades es justo, ¿no? Los impedimentos de una cultura que te señala, ¿no? Por tomar una autodeterminación más allá de tus capacidades, tus funciones, tus habilidades, ¿no? Eso es lo que está en el centro de la discriminación, que es el no reconocimiento de la dignidad humana, el no reconocimiento de esas posibilidades que tiene una persona y una sociedad de pensarse y de construirse. Centrándonos en estas, digamos, discriminaciones formales o que ya están etiquetadas y que ya están ahí, digamos, con un nombre y apellido, sí. ¿Cómo estas van permeando hasta que se vuelven subjetivas y que dejan de ser, vamos, un delito o algo que puede ser señalado? Es que va en doble sentido. De hecho, eso en varias materias, estudios ya lo han dicho, ¿no? La discriminación va en sentido horizontal y vertical. El horizontal que tiene que ver con cómo interaccionamos, cómo construimos nuestras relaciones sociales, qué tan equitativas, qué tanta responsabilidad socioafectiva tenemos de frente a la otredad o a la persona, al otro que no piensa, que no es como yo soy, ¿no? Es todo lo que tiene que ver cómo nos pensamos frente a la otredad y cómo construimos una cultura, relaciones sociales de frente a esas diferencias, ¿no? Que también en derechos humanos decimos, no es que neguemos las diferencias, o sea, tan no las negamos, las reconocemos, pero la idea es generar otra cultura de respeto en base a nuestras diferencias, ¿no? Y la discriminación vertical, que es la que se inscribe ya en marcos institucionalizados a través de políticas públicas, a través del ejercicio de autoridades, ¿no? Que también, o sea, va en un doble sentido y por eso hay una parte cultural, pero hay otra parte efectivamente que ya ahora, como es el caso de la Ciudad de México, la discriminación o cualquier acto de discriminación puede ser reconocido como un delito, pero porque también hay el reconocimiento de que efectivamente, pues como sociedades, digamos, la cultura que somos, también esa cultura se inscribe adentro de las instituciones y ahí es donde también se tienen los riesgos de negación, de restricción en el acceso de derechos y libertades. Oye, ¿y cómo esta visibilidad, estas normativas, estas políticas públicas, estas cuestiones como muy formales y cada vez más estrictas van como revelando cada vez más formas de discriminar? Sí, ¿Cómo totalmente se da este proceso? Yo creo que estas diferentes o esa diversificación de formas justo ha tenido que ver, uno, con el reconocimiento de la discriminación como un acto lesivo, pero también como un potencial delito, ¿no? Y la otra, las discusiones, ¿no? Sobre las diferencias, lo que decíamos, ¿no? Ahora,
está mucho más abierto. Hay movimientos sociales que se inscriben en diferentes marcos, pero yo diría que es, digamos, un punto que la reúne es el reconocimiento de las diversidades. Como especie humana, digamos, claro, fuera también del discurso biológico y todo esto, o sea, el reconocimiento de que somos seres sociales y que dentro de nuestro reconocimiento como seres sociales somos diversas y diversos en varios planos, ¿no? Entonces, esto está más en la palestra, ha permeado también otros espacios, ya no solamente la escuela, ¿no? U otros espacios más institucionalizados, sino al interior de las familias también se empieza a hablar de esa diversificación y el derecho que una persona tiene de autodeterminarse o de poder brindar argumentos del por qué cree y siente y lo vive y quiere ser diferente, ¿no? ¿Diferente a qué? Diferente a ciertos esquemas o ciertas constructos, como decía yo, que se imponen, ¿no? Como una hegemonía o como una forma de ser, de vivir y de estar en el mundo. Te refieres en pocas palabras como a la libertad de decidir, de ser y de hacer. Sí. Kenia, platícanos sobre, no sé si hablar, ya mencionabas algunas de estas que son las causas más comunes de discriminación hoy en día, pero principalmente de los entornos, que ya lo mencionabas, hablar más sobre este tema porque no solamente se da en los niveles más altos o en las políticas o en las esferas públicas, sí, sino se da cada vez en entornos más cercanos y se puede además construir desde este lugar una sociedad más justa y equitativa. Totalmente. Hay un espacio que preocupa, bueno, me preocupa y hablo también en plural porque lo he platicado con otras compañeras y compañeros académicos, que es el circuito digital, ¿no? Las redes, que ahí se está también, pues de alguna manera expresando y generando otros mecanismos de señalización, de esa distinción exacerbada, ¿no? Y lo peor es que tiene un impacto público, tiene una masificación, digamos, que de ahí por eso pues muchas juventudes se sienten también como exhibidas, ¿no? Como en un circuito que no hay control, ¿no? Porque el Internet pues no tiene control, es muy masivo. Entonces, este entorno es preocupante, pero creo que también a partir de esa construcción en red de otros entornos, como es la democratización de la vida familiar, que seguimos insistiendo en eso, ¿no? Y las escuelas, el ámbito educativo, que es el otro gran espacio formativo, ¿no? Y creo que vamos avanzando, creo que tenemos muy buenos avances en eso, pues ahorita la tarea es justamente reducir o tratar de generar otros mecanismos de interacción y convivencia que no tengan que ver con la estereotipación exacerbada en las redes sociales que se está dando, ¿no? Qué bueno que se abran las discusiones, porque se abren discusiones interesantes, por ejemplo, sobre la gordofobia, sobre casos muy específicos, el clasismo, el racismo, sí, pero es importante que seamos conscientes de que no es un lugar o un vertedero, ¿no? El circuito digital para echar lo peor de nosotros, ¿no? De nosotras, sino tratar de tener ahí digamos, un límite, que también cualquier acceso a libertades también tiene que tener un límite. Claro. Tenemos que tener un principio de respeto, ¿no? No importa por qué mecanismo, en qué entorno se dé. Y esto nos llevaría a un programa completo, que por supuesto tiene que ver con lingüistas, pero hablabas de esas discusiones que se van abriendo. Háblanos del lenguaje como una herramienta más o como un medio de discriminación o no, desde el punto de vista del trabajo social, Kenia. Sí, yo creo que es muy importante el reconocimiento, volvemos a lo mismo, ¿no? Que es ahí también otra discusión que se abre con el concepto de inclusión, ¿no? Porque siempre te dicen, bueno, te van a incluir, ¿a qué te van a incluir, no? Que eso también está para reflexionar. Yo creo que lo principal aquí, hubo un caso, ¿no? El uso de la E, ¿no? O que tiene que ver no con la E en sí misma o como con una como un ejercicio rebelde, o una formalidad o un ejercicio rebelde ante la formalidad del lenguaje español, no. Tiene que ver con el respeto a personas que se identifican como no binarias o no binarias, ¿no? Que es lo que dicen, ¿no? O como otras personas que se encuentran en transición. Y más allá de la cuestión lingüística, insisto, es una forma de nombrar, como también lo han dicho muchas de las compañeras feministas, ¿no? Es una forma de nombrar. Y cuando te nombran, cuando enuncias
hay un reconocimiento a tu existencia, obviamente algo medio lacaniano, pero sí, efectivamente, lo nombras como es y existe desde que lo nombras, ¿no? Desde que reconoces esa autodeterminación que va más allá del lenguaje, que ya es una cuestión identitaria y que es el reconocimiento de la dignidad de esa persona. Esto ha generado pues muchísimas discusiones, y lo ¿no? seguirá haciendo seguramente. Claro, pero porque además eso está, el lenguaje es un lenguaje en transformación, es un proceso claro, que está en transformación y también los nombramientos y estos reconocimientos no tendrían que tener una fecha, una cuestión determinada, pero es algo de lo que estamos aprendiendo y que está sucediendo en tiempo real. Nos queda poco tiempo para terminar la entrevista y hay varios temas que todavía quería preguntarte, entonces voy a hacer una pregunta como general. ¿Cómo desde el trabajo social se abona o se proponen estrategias para avanzar en este tema de las discriminaciones, tanto en el ámbito formal como subjetivo? Sí, justo por lo que comentábamos, ¿no? O sea, para trabajo social es importante trabajar sobre el reconocimiento de esas diferencias, porque en esa medida es que podemos construir un piso de reconocimiento, acceso a derechos, que es también lo importante de eso, exigibilidad de los derechos, que también esa es otra parte muy importante, ¿no? Que las personas se conciban como actores de su propia realidad y no como solamente depositarios de políticas o de asistencia, ¿no? Que eso es también, hay una gran discusión dentro de trabajo social, pero digamos de manera preventiva y porque nos toca una labor muy importante en la construcción de relaciones sociales no violentas, igualitarias, ¿no? Es que para trabajo social es central trabajar en una cultura que prevenga las violencias o diferentes violencias y en ese sentido es formar una cultura de trato igualitario en los entornos más próximos de la vida social de la gente, ¿no? Háblanos de esto, justamente los entornos, la universidad en particular, pero los entornos escolares, ¿cómo juegan o qué papel juegan en esta formación? Porque es cuando se tiene el contacto, digamos, con otra realidad distinta a la que aprendiste y a la que crees única hasta cierta etapa de la vida. Sí, son fundamentales, Rosa. Ahorita, por ejemplo, pensando en alguna comunidad muy en específico, la comunidad sexodiversa genérica, pues la escuela a veces se vuelve como un espacio receptor, pero también un espacio que te puede brindar el cobijo, ¿no? De a lo mejor de vienes de espacios de movilidad o de tu familia que te segregó, que no te reconoció como una persona sexodiversa, entonces llegas a la escuela y encuentras un espacio, aparte de formativo, institucional, encuentras un entorno que te cobija, que te es cercano, ¿no? Entonces es un entorno fundamental, pero también es importante decir que el entorno escolar y el entorno familiar tienen que ir muy de la mano, ¿no? Muy de la mano. Hay la congruencia es vital. Claro, hay cosas que aprendes en la escuela que puede cambiar también el chip de tus figuras parentales y viceversa, ¿no? A lo mejor creciste en un lugar muy democrático, muy diverso, ¿no? Y en la escuela también se vuelve también un potenciador de esas libertades, de esa cultura. Entonces, siempre hay una relación como muy dialógica entre estos dos espacios, pero son fundamentales porque justo forman parte de la vida cotidiana y de la vida, pues la vida más sentida de la gente, ¿no? ¿Crees que, ya solamente para terminar, que hay algún retroceso o hay algún avance en este sentido en el camino a la no discriminación en términos sociales? Sí, la parte de la cultura, lo que hablábamos, ¿no? De cómo seguimos construyendo, concibiendo a la otredad que es diferente. Ahorita, pues, mucho se habla, ¿no? De las polarizaciones. Yo insisto en que siempre que haya una materia, un campo fértil para las desigualdades, va a haber justo ese tipo de ejercicios. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir trabajando en que las personas entiendan que esto puede ser sujeto de un delito o puede ser ameritable de un delito, justo para que las instituciones tengan pues otro tipo de actuaciones y también se tenga otro tipo de mecanismos y de relación sujeto de derecho, autoridades, ¿no? Que eso es importante. Y entre nosotros, como decimos, generar, pues tener siempre el principio del respeto y siempre entender que las diferencias son el punto que nos puede
sentar bases mínimas de armonía, de convivencia, no son las homogeneidades. Reconocer y respetar las diferencias es lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, al menos en lo inmediato y en nuestros espacios y en nuestros entornos más cercanos. Doctora Kenia Sánchez Cepeda, muchísimas gracias por estos minutos y pues por ayudarnos a ser conscientes y visibles estas problemáticas que se van dando y que se van extendiendo desde el punto de vista de la discriminación y lo que podemos hacer para la no discriminación. Académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Buenas tardes. Gracias, Kenia. Rosa. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, en otras fechas conmemorativas, como parte del Día Mundial contra la Obesidad, este 3 y 4 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada Supurando Heridas para Evitar Estrías. Esta actividad promueve una cultura de respeto, aceptación y empatía en torno al cuerpo de la mujer, la gordofobia, la violencia estética, la edad y la sanación tanto personal como social. Estos son algunos de los temas que serán abordados en talleres, conferencias y charlas, donde se busca compartir experiencias principalmente. Esto sucederá en el Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata, aquí en Coyoacán, y bueno, esta jornada es apoyada por el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, y en sus redes sociales pueden encontrar el programa desglosado de esta actividad. Y seguimos con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, que fue juzgado y declarado culpable en Estados Unidos. Jacobo Dayan se refiere a este tema y a los vínculos con otros criminales y también a lo que México necesita para hablar de temas de justicia y avanzar en este tema. Buenas tardes. Genaro García Luna fue declarado culpable de los 5 cargos que enfrentaba en un tribunal en los Estados Unidos. 3 por tráfico de drogas, 1 por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Sigue habiendo una pregunta abierta. ¿Cuándo será procesado por las miles de torturas, desapariciones y asesinatos en México? ¿Cuándo se revelarán los vínculos criminales con exfuncionarios, sector económico, incluyendo grandes personajes como el Chapo y un largo etcétera? Todos estos que han convertido a este país en el horror que se vive, lo que sabían y lo que callaban, los que lucraron políticamente con ello, los que garantizaban impunidad, los que permanecen en silencio y todos aquellos que no se indignan. En México se requieren mecanismos extraordinarios de verdad y justicia absolutamente independientes si queremos llevar a cabo procesos de este tipo. De lo contrario, el caso García Luna será uno más que quedará en la anécdota y los crímenes jamás serán enjuiciados ni sabremos la verdad de todos estos vínculos en nuestro país. Buenas tardes. Impunidad es una palabra clave en este tema. Y bueno, a un año de la invasión de Rusia a Ucrania, se hablan de miles de muertos y por supuesto una crisis económica que se ha ido extendiendo. En la siguiente cápsula de UNAM Global nos cuentan sobre el panorama de este conflicto que parece poco alentador. La mañana del 24 de febrero de 2022, una serie de explosiones despertó a la gente en Kiev, Ucrania. El sonido de las sirenas anunciaba que el ejército ruso atacaba el aeropuerto de Antonov, mientras otras ciudades ucranianas eran bombardeadas. Hasta finales de enero de 2023, Naciones Unidas estima que el conflicto ha dejado 18.000 civiles muertos, entre ellos cerca de 400 niñas, niños y personas de la tercera edad, así como unos 300.000 militares fallecidos de ambos bandos. Las ciudades han sido destruidas y la economía muy golpeada a un año de la invasión rusa a Ucrania, que ha dejado también más de 18 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. El ACNUR tiene que afrontar y apoyar a las naciones que están recibiendo estos refugiados, con lo cual pues ven disminuida su calidad de vida. Polonia ha sido el país que más refugiados ha recibido, con 1.5 millones de personas, seguido de Alemania, Rumania, Eslovaquia y otros países de Europa que, hasta febrero de 2023, han dotado de alimentos y techo a más de 13 millones de ucranianos, de los cuales se estima que 4.8 millones son refugiados temporales.
un problema que pronto será mayor. No hay gobierno que pueda sostener, garantizarle a su población trabajo, vivienda, educación, etcétera, y aparte tenga que lidiar con 1 millón, 1,5 millones de refugiados a los cuales tenga que proveerles alimento. De acuerdo con el especialista universitario, el conflicto seguirá empantanado durante los próximos meses. La comunidad internacional no se decantó en favor de Ucrania, pero tampoco se ha dicho que está a favor de Rusia. Por eso es que el conflicto se ha extendido tanto. Todo apunta a que pueda irse a 2 o incluso a 3 años más. Pero aunque el conflicto armado concluya, la crisis humanitaria provocada por esta guerra podría extenderse hasta 15 años más. ¿Estos refugiados a dónde van a regresar? Si ya no hay infraestructura, quizás ya no están las casas que ellos dejaron, ya todo fue destruido. Ucranianos que aún no han nacido van a tener que trabajar para pagar esos tanques, esas ametralladoras, esos sistemas de radar que está obteniendo Zelensky para defender. Mientras tanto, miles de personas buscan sobrevivir y crear un nuevo hogar donde sea posible, con la ayuda de otras naciones que les tienden la mano. Terminamos así nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio y gracias por supuesto a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Como cada día los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Gracias también a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.